La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. La fábula Monterroso. A 100 años del natalicio de Augusto Monterroso, uno de los más destacados narradores hispanoamericanos del siglo XX, dos novelistas de excelencia, Álvaro Uribe y Carlos Chimal, miembros ambos de un ya legendario taller que el autor del dinosaurio coordinó en los años 70, conversan abierta y gozosamente en torno a la obra y la muy fabulable vida del escritor nacido en Honduras, naturalizado guatemalteco y radicado en México. Los dejo entonces con Álvaro Uribe y Carlos Chimal. Gracias. Estamos celebrando los 100 años del nacimiento del escritor Augusto Monterroso, conocido hasta por quienes nunca lo han leído por el hipocorístico apelativo de Tito, y por ser el autor de uno de los relatos más citados y más interpretados de la lengua, que recuerdan y repiten incluso aquellos que, una vez más, jamás se han asomado a un libro suyo. Monterroso es autor de una obra que no se deja clasificar fácilmente y que reunida no rebasa las 1000 páginas, lo que contrasta en términos de extensión con de la mayoría de los autores hispanoamericanos del siglo XX. Pensemos en Carpentier, en Carlos Fuentes, en Cortázar, en Mario Vargas Llosa, todos ellos creadores de novelas, cuentos y ensayos cuya reunión demanda, como sabemos, varios volúmenes. De él, de Monterroso, de su extraordinaria obra y su muy fabulable talante, nos hablarán en esta charla nuestros invitados de hoy, Álvaro Uribe y Carlos Chimal, notables narradores y ensayistas ellos mismos, ambos discípulos de Monterroso en el ya mítico taller que impartió para becarios de Limba en la capilla alfonsina de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Ambos, Carlos y Álvaro, conocen como pocos la vida y la obra del escritor nacido en Honduras, naturalizado guatemalteco. En Guatemala pasó su infancia y su adolescencia, y radicado en México durante la mayor parte de su vida. México es el país donde Monterroso escribió una obra que va de Obras completas y otros cuentos de 1959 a Literatura y vida, una reunión de cuentos y ensayos publicada en 2001, 2 años antes de su muerte, a los 81 años de edad, en el año de 2003. Para comenzar, quiero darle la palabra para que él mismo inicie esta charla a Álvaro Uribe y bueno, un poco para darle un pie a este inicio, voy a plantearte, Álvaro, una pregunta a la que has dado respuesta ya en algún ensayo, y me interesa mucho que la expongas ahora ante nuestra audiencia. ¿Qué les dirías a quienes encasillan a Monterroso como un apóstol de la brevedad? ¿Y qué a quienes se empeñan en clasificar una obra cuya norma son las excepciones, como tú mismo lo has escrito? Adelante, Álvaro, bienvenido, Carlos, su charla.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Estoy seguro que hablo también a nombre de mi amigo Carlos. Para los dos seguramente será un placer, siempre es un placer hablar de Augusto Monterroso, del gran Tito, como lo llama la inmensa mayoría de la gente que no lo conoció. Yo prefiero quedarme por lo pronto con Monterroso. Estoy seguro que en el calor de la plática se me saldrán varios titazos que son inevitables al hablar de él. Para responder a tu pregunta, eh, eh, yo diría que, en efecto, Monterroso eh, acabó postulado, digo acabó porque no empezó necesariamente así, como un apóstol de la brevedad, como alguien que defendía, pero de veras defendía furiosamente el hecho de que los textos tenían que ser breves. Y esto, para los que lo conocimos personalmente y para los que conocemos su obra, simple y sencillamente no es cierto. Esto se debe en muy buena medida a ese cuento famoso, El dinosaurio, que todo el mundo sabe de memoria y que desgraciadamente se ha convertido más bien en un eslogan publicitario que en una pieza literaria. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, el propio Monterroso dijo y escribió, no solo lo dijo, que hay confusión. Primero porque él decía que eso no es un cuento, es una novela. Y que en realidad, y cuenta la anécdota, Monterroso también la cuenta por escrito, de que le sucedían toda clase de cosas chuscas con esta novela, vamos a llamarla como él decía, como por ejemplo que en una recepción conoció a una señora que la señora le dijo a Monterroso: ay, yo soy una gran admiradora suya y creo que lo que más me gusta de usted es ese texto que se llama El dinosaurio. Lo malo es que voy apenas a la mitad, entonces todavía no le puedo decir si me gusta. Y bueno, Monterroso decía, se burlaba mucho de esto, y sí es curioso porque esta novela se encuentra en su primer libro, que ya mencionaste, que se llama Obras Completas, y que es un libro que se publicó pues cuando él tenía ya 38 años, o sea que dista mucho de ser un libro primerizo. Monterroso deliberadamente quiso que su primer libro fuera segundizo o tercerizo. Es un libro ya perfectamente maduro y es un libro entre los de Monterroso, quizá el más fácil de clasificar. Es un libro de cuentos, es un libro de cuentos que obedecen a las pocas reglas que pueda tener el cuento, y quien quiera asomarse a este libro, que lo que es más, quien no se haya asomado a este libro, merece un jalón de orejas en este momento. Apague este programa, deje de escucharnos y corra mejor a leer a Monterroso, porque es lo mejor que se puede hacer con él. Bueno, quien se asome a este libro verá que los cuentos, con esa excepción y otro que se llama La Vaca, que sí es muy breve, son cuentos de una extensión muy aceptable, e incluso algunos de ellos de una extensión que rebasa con mucho las 10 cuartillas, que es lo que suele uno decir, 10, 15 cuartillas que tiene un cuento. Monterroso, repito, no empezó en modo alguno como apóstol de la brevedad, empezó simplemente como cuentista, eso sí. Y si queremos medir la brevedad, insistir en la brevedad de su obra, sí, tiene textos breves. El segundo libro de él, La oveja negra y demás fábulas, en efecto, para empezar, son solo 40 fábulas que Monterroso hábilmente retacó de dibujos y diseños, y para que llegara siquiera a las 80 páginas y tuviera lomo el libro, porque en efecto ese libro sí era particularmente breve y los textos sí son breves. Pero Monterroso también tiene, además de ensayos muy considerables, tiene una novela, que es Lo demás es silencio. Y es una novela que, claro, no compite con una novela característica del boom de 500 páginas, pero es una novela como de 200 páginas que yo diría que no está nada breve, es una novela normal, digamos, para lo que pueden ser las novelas en el siglo XX, de modo que tampoco fue específicamente breve la novela. Y luego ya añadiría yo, pasando a las experiencias personales, lo podrá corroborar Carlos ahora que me rebate el micrófono, porque si no, no se lo voy a pasar nunca, pero en fin, termino nada más con esto. Monterroso, cuando nos
vamos a decir, supervisaba, porque creo que él no habría admitido la palabra enseñaba en el taller, No. él no se sentía maestro de nada o de nadie, él simplemente supervisaba nuestros trabajos allá por el año 74, 75, en que estuvimos en el taller y éramos nosotros sí, muy primerizos, muy jóvenes. Monterroso nunca dijo que teníamos que escribir breve, incluso el tercero en Discordia en esa época, el taller de narrativa de Bellas Artes admitía tres becarios por año, por término anual. Éramos Carlos Chimal y el de la voz y Antonio Noyola, y Antonio estaba haciendo una novelototota, no sé, él sí, una novela como de, yo nunca acabé de contar las páginas, era una cosa de varios cientos. Entonces, y nunca, Monterroso, que yo recuerde, nunca le dijo, oye, recórtale, y está muy larga para novela. Sí nos decía Monterroso que mientras más pudiéramos quitarle a cualquier texto, que si le quitábamos una página a un texto era bueno, y si le quitábamos a cada página que le estábamos quitando, si le quitábamos párrafos enteros era bueno, y si le quitábamos frases, bueno, y al final acababa diciendo, y si dejan de escribir es mejor para la literatura. Pero no era por afán de brevedad, era por afán de rigor literario, rigor en la redacción. Nunca que yo recuerde le pidió a nadie ni que escribiera como él, ni que fuera poquitero. Eso ya fue malas interpretaciones de algunos de sus discípulos, me incluyo entre ellos, pero nosotros interpretamos, y ya con esto le paso la palabra a mi amigo Carlos, que seguramente puede añadir mucho sobre la brevedad supuesta o real de Monterroso. ¿Qué dirías? Me acordé ahora que comentabas las cosas chuscas que han sucedido con el cuento del dinosaurio. Un día me dice Tito, fíjate, te voy a presumir, Yoko Ono me acaba de enviar una carta pidiéndome permiso para reproducirlo en un libro, en el libro homenaje a John Lennon. Entonces, de pronto, Tito se convirtió en una superestrella, ¿no?, del rock, o junto a las superestrellas del rock por ese cuento también, ¿no? Pero con respecto a este asunto de la brevedad, justamente esto que decías, más bien lo que Tito nos enseñó, lo que yo creo que aprendí mucho, es a ser enemigo de los adjetivos, ser enemigo de la futilidad, de la paja que pueda haber siempre en una narración, e ir a lo conciso, a lo sustantivo, pero sin olvidar el ritmo. Tito era un maestro del ritmo, de la velocidad. Escribí unas líneas que dice: ejemplos de irreverente brevedad son los cuentos de Tito Monterroso. Resultan ser máquinas precisas, inmersas en el razonamiento deductivo, la economía de los argumentos y la velocidad del pensamiento. Monterroso fue maestro del cambio de velocidades, desencadenando la imaginación de sus lectores en forma de caballos mongoles en la estepa. El razonamiento instantáneo y el rapidísimo discurso devastador por donde se le vea, por ejemplo, en la pequeña y tranquila ciudad monterrosiana donde vive el intelectual Eduardo Torres, se equilibran con razonamientos ponderados, los cuales retardan oportunamente el final de su narración. Los escritos de Monterroso son experimentos contundentes de cinética literaria. La rapidez de estilo es atractiva, porque comunica algo fresco, espontáneo, aunque puede omitir una mirada reflexiva. Según Calvino, quien fue un gran admirador de Tito, de la obra de Tito, corre el riesgo de perder los placeres de la dilación. En el fenómeno de la vida ocurre algo similar. Da inicio con cierta levedad, pero al mismo tiempo requiere de una mezcla milenaria de premura y pausa, de contundencia y visibilidad. Algo aleatorio como la gestación de una mórula no puede perderse las iteraciones, las digresiones. La evolución juega con sus palabras bioquímicas hasta que encuentra la adecuada en ese momento cósmico. Establece estrategias para insertar estructuras y evitar precipitaciones mientras aplaza la conclusión del relato que cada individuo lleva consigo al comenzar a respirar por su cuenta hasta el momento justo. Parece decir, despacio, que voy rápido. Sin esos recursos literarios, la evolución habría fracasado, convirtiéndose en el mejor de los casos en algo repetitivo, aburrido y farragoso. El espíritu artesanal prevalece sobre el ingenieril. Novela inmortal, o novelas inmortales como estas que mencionamos de Tito, cuentos inolvidables,
poemas de antología, especies biológicas, consiguen perdurar cuando se atienen a una leyenda. Apresúrate despacio, es decir, festina lente. Antiguo lema latino que, confiesa Calvino, él adoptó desde temprana edad para caracterizar su ficción literaria. Entonces son reflexiones que me mueven, que siempre guardo con un gran recuerdo. Para mí, yo que era un diletante de la química y jugador de fútbol americano, con pocas posibilidades de jugar en los Osos de Chicago, el haber ganado la beca con Tito, porque además una cosa muy padre fue, debes recordar, Álvaro, que él escogía desde los 80 y tantos postulantes, que además presentamos a máquina. Acuérdense que en esa época no existían las computadoras ni nada de eso, ¿no? Había que presentar a máquina, escribir, todo era físico, todo era analógico, ¿no? Un mundo que cada vez nos vamos despegando poco a poco de él, ¿no? Pero el mundo analógico en el que vivíamos era una maravilla, ¿no? El Tito nos escogió, vio algo en nosotros, nos pastoreó, nos regañó. Recuerdo que Álvaro decía, es que todos los martes, que era el día que nos íbamos a reunir con Tito en la Capilla Alfonsina, saliendo de ahí vamos al psicoanalista, ¿no? Porque nos ponía unas pelas, pero nunca grosero, ¿no? Siempre muy estricto. No, exacto, nunca nos enseñó nada. Nos enseñó a leer, yo creo. Nos enseñó a leer El Quijote, nos enseñó a leer todos los autores. Yo recuerdo que Álvaro estaba muy clavado en esa época con Marcel Esbo, lo cual pues, es una maravilla, ¿no? Entonces, explorando lo que Álvaro estaba haciendo, lo que Noyola, con toda su filosofía marxista, leninista traía, Tito, que era un ilustre hombre de izquierda, pero que no se tragaba todas esas patrañas marxistoides. Entonces, eran pláticas apasionantes. El béisbol, por supuesto, eran pláticas sobre todo apasionantes, en un entorno maravilloso, porque era todavía la biblioteca de Alfonso Reyes estaba completa ahí en la casa de la Capilla Alfonsina. Y la Tiquis, la sobrina, nieta que era la directora de la capilla, nos mandaba un cafecito con unas galletitas y nos apapachaba. Entonces eso hace que uno tome confianza en sí mismo y se plantee seriamente si va a querer ser un escritor profesional o no. ¿Y qué trabajo costaba? Yo recuerdo estar allí en la Capilla Alfonsina, a los que no hayan estado, incluso ahora que la mayor parte de los libros de la capilla se llevaron ya Sí. a Monterrey, donde está otra capilla, la hoy más oficial Capilla Alfonsina. Sí. Pues ahora tiene muchos libros, pero entonces tenía todos los libros. Sí, era una maravilla. Tú podías llegar como 1 hora, 2 horas. Tito lo hacía adrede. Llegaba tarde para que nosotros llegaras y tomaras los libros firmados por Borges, dedicados a Reyes, y te pusieras a leer y aprendieras algo, ¿no? Sí, ¿sabes? Lo primero que yo aprendí, Carlos, y recuerdo, y no sé si me recuperé, es que con todos esos libros que gravitaban sobre nuestras cabezas, así con el peso de tanta cultura, yo dije, bueno, ¿y para qué añadirle una sola página a todo esto? Qué atrevimiento. Francamente, ¿quién soy yo ¿a poco va a haber un libro mío alguna vez ahí? Creo que era una lección como de humildad Sí. forzada, ¿no? Con el que nos hizo mucho de la bien. cultura de Reyes, ¿no? Que nos hizo mucho bien. A ti, yo creo que a Samperio, a Marco Antonio Campos, a Juan Villoro, nos hizo mucho bien esa cosa estricta, muy, muy, muy escéptica de Tito, que como éramos muy jóvenes pudimos haber acabado muy mal, creyéndonos la gran cosa, ¿no? La divina envuelta el huevo de la literatura, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Justamente, si nos atrevimos a escribir es porque dimos lo más que pudimos, ¿no? Y creo que ha sido de alguna manera recompensado, ¿no? Tú eres un escritor exitoso que ha ganado premios y yo he ganado el premio del lector, ¿no? Tengo libros que se venden mucho y, por ejemplo, uno de mis libros éxitos de librería que tienen como 200,000 ejemplares vendidos, que es el viajero científico, que es una novela, empieza así, ¿no? Yo era la oveja negra de mi familia, un homenaje a Tito, ¿no? Y todo el tiempo le estoy haciendo homenajes a Tito. Sí, bueno, ¿te acuerdas? Yo también, yo pienso, por cierto, suscribo lo que dices, que Tito Monterroso escribió por ahí de finales de los años 40, cuando estaba todavía muy joven él, un ensayo que fue pionero
para la literatura hispanoamericana, que fue un ensayo sobre Borges, uno de los primeros autores que se dedicó a hablar de la maravilla que era Borges. Ahora es casi imposible retrotraernos a esa época en que nadie había leído a Borges y en que lo empezaban a leer, y era como leer. Tito Monterroso dice en ese ensayo, si recuerdo bien, que cuando leyó el español, la lengua española de Borges, sintió como si se hubiera encontrado vivo a una persona que creía muerta desde hace mucho tiempo. Dijo, bueno, está reviviendo. Y en ese ensayo, Tito Monterroso dice, a mí me gustaría que toda mi obra se considerara como un homenaje a Borges. No, yo creo que uno puede parafrasear a Tito y decir, a mí me gustaría que toda mi obra se considerara como un homenaje a Monterroso. Claro. Sí queda uno, yo por lo menos creo que todos quedamos marcados por el monterrosismo. Sí. Otro amigo decía, va a ser un chiste de que es difícil entender ahora para la gente que no vivió la Guerra Fría y no conoció quién era Tito, otro Tito, el dictador de Yugoslavia, Sí. que incluso creó, él fue el que inventó, era el llamado tercer mundo. Es difícil para los jóvenes que todavía no saben eso. Y esta filosofía que hoy llamamos tercermundismo también se llamaba el titismo. Y él inventó el movimiento, el movimiento de países no alineados. Tito, el dictador, los países no alineados ni con el primer mundo capitalista ni con el segundo mundo comunista, sino que eran estos tercermundistas, no alineados. Bueno, otro amigo, Arturo Arias, otro titista de corazón, él es un escritor guatemalteco, peor para él, porque si a nosotros nos pesa Tito en México, bueno, en Guatemala es poco menos que un dios. Él decía que el titismo es la ideología de los escritores no alineados. Y sí, en efecto, uno puede, siguiendo a Tito, no alinearse con el boom, por ejemplo, no alinearse con el realismo mágico, no alinearse con las corrientes que prevalecieron cuando Carlos y yo empezábamos a escribir por ahí de los años 70, porque Tito, que por edad y por talento sin duda pertenecía al boom, debió pertenecer al boom, no lo hizo por no alinearse. Precisamente Tito no escribió ni estas novelas torrenciales, ni reinventó la historia de América Latina en páginas y páginas de idioma que no creó. Esto que se decía de que esta novela es buenísima, su personaje es el idioma, a mí me asusta cuando alguien dice eso. Yo digo, qué espanto, ha de ser horrible la novela, muy difícil de leer si el personaje... Y sin embargo, hubo una noche memorable en la Capilla Alfonsina, donde estaban ni más ni menos que Alejo Carpentier, ¿no? El gran novelista. Estaba Gabriel García Márquez, Juan José Arreola, José Durán, aquel gran especialista de la Universidad de no sé dónde, de Madrid, o no sé dónde, especialista en Sor Juana, ¿no? Todos alrededor de Tito, casi hincados alrededor de Tito. Sí. Y Tito era muy pequeño. Entonces, y además Tito hizo una escarnio de los hombres altos, porque Durán era muy alto, y todos doblados de la risa, ¿no? Porque eran una tras otra, ¿no? Y entonces, Ítalo Calvino, Julio Cortázar, se hincaban ante Tito, de veras, pero una reverencia de un respeto por uno de los más grandes escritores de la lengua hispana. No sé si estoy exagerando, pero yo creo que sí. No, además, es curioso, esto también se repitió, así como a Tito lo persiguieron tres fantasmas, digamos, o tres etiquetas que no se logró quitar para bien y para mal. Una ya la comentamos, que fue la brevedad. La segunda, el humorismo, la sátira, ahora pasamos si quieren, pero la tercera fue la de que era un clásico. Tito era un clásico en vida y un clásico. Y bueno, ¿qué quería decir esto? Es muy difícil decirlo. Yo, mi otro maestro, que es Borges, definió los clásicos como aquellos libros que las sucesivas generaciones de los hombres leen con previo fervor. Es una definición preciosa. Bueno, creo que esto le pasaba en vida a Tito Monterroso, efectivamente, cuando uno llegaba, y sobre todo cuando otros autores del tamaño de los que citaste, el tamaño de Carpentier o de Calvino, leían a Tito ya con devoción, con previo fervor, porque sabían que estaban de veras en un clásico. Bueno, Tito le tocó la suerte extrañísima de ser el único escritor de estos, de los conocidos del boom, que fue traducido al latín.
Sí, Ha de haber sido un honor increíble que él, que era tan defensor de la lectura de los clásicos latinos, bueno, y naturalmente sí, españoles, pero que de repente él ya era un clásico latino. Y esto en vida, cuando tenía 50, 60 años, más joven de lo que ahora somos nosotros, sí, Tito ya era un autor latino, Tito ya era así, no sé, ya se podía comparar con Cicerón, pues es muy sí, impresionante y muy justo, creo, lo que le pasó a Tito, porque de veras es de los que abre una manera distinta de leer, de los que genera sus propios antecedentes, su propio orbe literario, y esto no hay que olvidarlo, con relativamente pocos libros, con unos 10 libros que abarcan 1000 páginas, bastaron para hacer un clásico. Bueno, ¿qué más quisiera uno? Y además, qué suerte tuvimos, Carlos, de estar sí. cerca de alguien así, ¿no? No, Esto es, eso fue, nos sacamos la lotería. Juan sí, Villoro, Marco Antonio Campos, sí, Samperio, el Booker, ¿no? Los que fuimos, el pequeño grupo de 12, 9 o 12 personas que fuimos sus becarios, nos sacamos la lotería porque había que entender además, otra vez como dijiste, no era un maestro, y no porque un maestro sea desdeñable su labor, sino porque era otra cosa, eran las pláticas, era el irse a hacer. Yo me hice su amigo, iba a visitarlo ahí al Rey Chimalistac cuando se casó con Bárbara Jacobs, y era una cosa así como eso, ir como una peregrinación a una Meca donde iba siempre a encontrar una luz, ¿no? Algo que me iba a decir, algo que me iba a reprender de pronto, porque era eso, él era un hombre estricto y que conocía bien a los clásicos, y entonces si uno se equivocaba, pero por ejemplo, a mí me dio por la cultura científica, ¿no? No tanto por la divulgación de la ciencia, la hice un tiempo porque nadie la hacía y era algo interesante. Yo le pregunté a Tito, ¿cómo ves esto? Me dice, hombre, está bien, Chimal, es divertido, es algo interesante, es nuevo, nadie lo hace, ¿no? Entonces hay algo que nadie lo haga, pues hazlo, ¿no? Y está divertido, es arriesgado. Pero era sobre todo las relaciones entre la poesía y la ciencia, la literatura, y Tito era un hombre muy, muy modesto en ese sentido, le gustaba aprender, me preguntaba, y yo pues lo que sabía un poco, lo que había platicado con tal o cual premio Nobel o X personaje, pues se lo trataba de pasar de la mejor manera. Nunca escribió sobre eso, pero le gustaba aprender. Y eso era una cosa maravillosa que siempre, hasta el último día de su vida, siempre recordaré con gran cariño. Cuando fui corresponsal de los mundiales de Estados Unidos, de mundiales de fútbol de Estados Unidos, de Francia, Tito me alentó mucho. Chimal, qué padre que estás escribiendo sobre eso. Leí tu columna. Una gran persona también, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? además leía a los jóvenes, no solo a nosotros, que con más Cierto. razón porque nos conocía y era amigo, pero leía, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo todo el mundo, era muy curioso, nunca tuvo afán de ser crítico, ni académico, ni nada por el No, estilo. No le gustaba pontificar, ni andar diciendo quién era el bueno y quién era el malo, pero estaba perfectamente consciente de lo que estábamos haciendo todos. Bueno, ya no solo nosotros, sino gente mucho más joven que nosotros también. Tito sí, estaba siguiéndolos y en ese sentido no era, él mismo se burlaba de los escritores diciendo que entre otras cosas somos un gremio profundamente envidioso y susceptible de rivalidades y sí, pues será cierto, pero él procuraba evitarlas sí. y era generoso con su tiempo. Efectivamente lo recibía uno en su casa, se tomaba la molestia de leer. Yo hasta me atreví, luego dejé de hacerlo porque ya me dio vergüenza, pero yo hasta me atreví a entregarle manuscritos de mis 2 primeros libros para que, bueno, entonces serían mecanuscritos, tienes toda la razón, Mecanoscritos. mecanuscritos. Álvaro, perdón que interrumpa, pero quería preguntarles a los dos, empezando por ti, Álvaro. Apuntabas ya el asunto de la sátira o de la vena satírica como una de las actitudes centrales de Tito como persona. Yo ya también lo estoy titeando, como ven, pero en esta familiaridad que acabamos teniendo todos. Lo satírico tanto creo en el trato cotidiano, pero fundamentalmente
en su escritura. ¿Qué tienes que decirnos sobre esto, la vena satírica de Monterroso? Otra vez que también, por supuesto, hay algo de cierto, como en lo de la brevedad y como lo de que era un clásico, no son etiquetas que simplemente se le pegaron. Él hizo deliberada o accidentalmente mucho porque se le pegaran. Bueno, para empezar, su primer libro, cuando por fin, ya recuerden que ya dije que lo publicó a sus 38 años, nada, no estaba así, nada primerizo él. Y siendo el primer libro se llama Obras Completas. Bueno, naturalmente uno piensa, a ver qué pasó, ¿cómo que obras completas? Claro, entre paréntesis dice y otros cuentos, pero ya hay una burla, un distanciamiento irónico respecto de lo que está haciendo él mismo, y de ahí en adelante nunca paró Monterroso de ponerle grandes dosis de ironía a todo lo que hacía. Ahora, él mismo decía, nos hacía ver que la ironía, la paradoja, incluso la parodia, también él es un escritor que Sí. imita, le da por imitar estilos, y entonces hay gente que incauta, hasta profesores de literatura, que incautamente felicitan el gran estilo que Tito Monterroso desarrolló en tal cuento o en tal ensayo, cuando lo que está haciendo es imitar a otros ensayistas o imitar a los propios profesores que tanto lo celebran. Bueno, todo esto, estos tres elementos principales que son la paradoja, la ironía, la parodia, suelen formar parte de la gran literatura, sobre todo de la gran narrativa, sin que uno necesariamente esté tachando de humorista a los autores. Me vienen en mente los dos más grandes de la antigüedad y de la modernidad de la lengua española, que son Cervantes y Borges. En los dos casos está lleno de todo esto, está lleno de parodias y lleno de ironía, y sin embargo, lo primero que uno dice de Cervantes, no, qué gran humorista era Cervantes, sí se puede llegar a decir, pero no es lo primero que uno piensa, y de Borges menos todavía piensa uno. Tito nos hizo ver, entre otras cosas, que uno de los grandes humoristas de la lengua española es, por supuesto, Borges. Sí. Y sin embargo no se le pegó esa etiqueta. ¿Por qué a Tito sí? No sé, porque en efecto, y ahora le paso la palabra a Carlos, porque en efecto Tito era también muy irónico y casi satírico, sarcástico a veces en persona, Persona, eso era. pero empezando por su propia persona. Sí. Pero claro, cuando nos hacía por ejemplo, recuerdo que a José Durán, el peruano del que habló Carlos Chemal, que medía como 2 veces lo que Tito, medía casi 2 metros, a él le decía, bueno, a ti, Pepe, te paso por alto. Y siempre, todo el tiempo, en otro momento, Esas cosas, sí. les tomaron una fotografía a los dos juntos, y Tito Monterroso quiso que el pie de página dijera, escritor guatemalteco junto a hombre de estatura normal, y Tito leía todo el tiempo. Tito se estaba burlando, para empezar, de su propia estatura física, Sí. y de todo lo demás. Siempre era, y ese era el riesgo de cuando leías un texto, porque de repente metías una patota. Por ejemplo, yo recuerdo haber llevado un cuento en el que yo, muy creyendo que qué bruto, cómo estoy derrochando estilo, decía que un personaje levantó las 2 manos, y bueno, yo nomás veía como Tito se quedó así como, y de repente con su manita así me dijo, un momentito, oye, pues ¿cuántas manos solía tener tu persona? Bueno, y con eso ya te había dicho, no digas cosas que sean obvias, Claro. pero lo había dicho con un sarcasmo. Entonces, bueno, eso te dolía, no digo, al grado de que no lo he olvidado 45 años después. Claro. Y nunca he vuelto a poner las 2 manos, jamás, cuando el personaje no es manco. Oye, Carlos, tú aludiendo a esa inclinación claramente lúdica de Monterroso, lo llamaste, y me encanta el símil, el Garrincha de las letras. ¿Podrías hablarnos un poquito de las razones para que tú le hayas impuesto este símil, que a mí me parece genial, por otra parte? Bueno, es que Tito era eso, un maestro del manejo de la gambeta, ¿no? Era un sambo literario natural. Como Garrincha. Como Garrincha. Y a veces tendía a cierta bohemia, pero jamás que destruyera tu creatividad.
Entonces, era un poco como Susan Sontag, no le gustaba mucho la academia, pensaba que la academia destruía la imaginación y la creatividad de las personas, pero la respetaba mucho y de hecho la Universidad Nacional Autónoma de México le debe mucho a Tito. Le debe mucho, hizo nuestros clásicos, es una colección maravillosa que durante muchos años él editó. Dio algún taller en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue la época dorada de la facultad. Yo creo que Tito tiene ganado un lugar en nuestro corazón, por lo menos, pero espero que en el corazón perpetuo de la literatura hispanoamericana, ¿no? Por lo menos de habla española. Sí, no hay desperdicio. Yo estaba haciendo mi tarea para poder participar en esta plática y releí algunas cosas, pero yo tengo todos los libros de Monterroso. Tengo mi anaquel especial Monterroso, que felizmente es un anaquel chiquito, porque como son 10 libros, caben muy bien, son muy manejables, y estuve repasándolos un poco al azar, y de repente algún texto que no recordaba bien, y eso que los he leído no menos de 5 veces cada uno, lo volví a abrir nada más y bueno, hasta la fecha siguen siendo los que son chistosos, uno se sigue riendo, los que son inteligentes, que son todos, uno se sigue deslumbrando con esa inteligencia. La prosa de Tito, Tito predicaba, pero hacía también, el llamado estilista, el que está buscando deslumbrar, encandilar a la gente con su prosa y frases así realmente que llamen la atención hacia sí mismas, puede ser riesgoso apostarle a eso, porque de pronto el lector se pierde precisamente en estos fuegos de artificio y no acaba aprovechando nada. El que está escribiendo buena prosa es el que sabe esconder su buena prosa, sabe esconder todo el trabajo infinito que sabemos que Tito le ponía a cada una de sus frases. Y parece que se las escribió casi sentado en el excusado, pues parece que no estaba haciendo nada y de repente, y son de una complejidad y de una inteligencia y eso, si no es que Tito lo enseñara, porque eso no se pega, desgraciadamente no es contagioso, pero lo ponía como ejemplo. Y bueno, lo que es bueno, la calidad de la prosa no es igual a la visibilidad de la prosa. Generalmente están peleadas, lo que es más. Generalmente, cuando uno le empiezan a decir, que a mí me ocurrió recientemente, es decir, que bajo la aparente sencillez y la sencillez de la prosa libre, yo digo, ya le estoy dando. Ya, ahora sí, si parece muy sencilla, es que ya me estoy quitando, ya me estoy despojando de todos esos adornos que uno puede hacer y que es muy divertido hacer, pero que no hacen más que atarantar al lector y desviarlo de lo que verdaderamente importa, que es lo que uno dice. Una vez Tito nos dijo, ustedes van a ver que si escriben como ustedes quieren escribir, pues en algún momento los van hasta traducir y van a ver lo emocionante que es que los traduzcan y bueno, van a ver y se van a dar cuenta de una cosa, bueno, todo aquello que ustedes están ahora trabajando en su prosa y toda esa adjetivación minuciosa y todo lo que están haciendo no va a importar porque una vez que los traduzcan eso se borra y lo único que importa es lo que uno tiene que decir. Si no tienes nada que decir, no escribas. Claro. Hay una cosa también que recuerdo que nos decía Tito, que debíamos ser los perfectos mentirosos, ¿no? Que había que saber, recuerdo que nos decía, lean de nudos, lean de moda, lean de todo, porque si no sus personajes serán huecos, ¿no? Si no, cuando quieran poner a unas señoras culturales es como en las películas mexicanas, ¿no? Donde los ricos pues parecen de cartón y los pobres parecen de trapo, ¿no? Sí. Entonces, hay que saberlo todo para poder escribir una página de un personaje real, ¿no? Que conmueva al lector. Y nos inculcaba ser metiches. Una vez, yo viví mucho tiempo en París, en una época en que el correo no funcionaba y no había computadoras. Realmente claro. Era muy complicado comunicarse. Yo vine de vacaciones a México, fui a ver a Tito como siempre hacía yo, y me entregó una carta para un amigo de él que vivía en París, para que yo la llevara, porque era mucho más fácil que poner en el correo, no sabíamos si llegaba. Sí. Y la carta la
la costumbre protocolaria de entonces era que las cartas, aunque fueran para otra persona, se entregaban abiertas como señal de la confianza que tenía quien estaba dando la carta a quien la iba a transmitir. Y uno lo que debía hacer, recibiendo la carta, es en ese momento lamerla y cerrarla y llevarse sobre. Bueno, pero Tito y yo estábamos, en ese momento estábamos platicando y estábamos tomando unos whiskies, o no me acuerdo qué estábamos tomando. El hecho es que a mí se me olvidó cerrar la carta y me la llevé abierta. Y la próxima vez que vi a Tito, que ya hasta se me había olvidado, me preguntó, oye, ¿entregaste mi carta? Le dije, sí, por supuesto. Dice, pero la leíste antes, ¿verdad? Y yo me puse muy nervioso y le dije, bueno, la verdad es que sí, Tito. Sí, la leí, ¿no? Y me dijo, qué bueno. No te incumbe y haces mal humanamente en haberla leído, pero qué bueno porque significa que sí tienes madera de escritor. Si no lo hubieras leído, si no tienes la curiosidad, La de curiosidad. qué piensa la gente, no eres escritor y no vale la pena. Bueno, eso es muy bonita lección. No sé si lo hizo como una lección. Al vuelo, las tomaba al vuelo. Era Sí. Oigan, los escucho y percibo muy claramente que una de las lecciones centrales, si es que podemos hablar de lecciones, de enseñanzas, de demostraciones, de experiencia y de vida de Tito hacia ustedes, pues fue una lección de rebeldía y de irreverencia que desde luego podemos percibir ahora en sus respectivas obras. Creo que otra forma, y esto ya para cerrar, en la que Monterroso mostró esta irreverencia intrínseca de la que era dueño, es esta tendencia suya a mezclar libre y abiertamente los géneros y a inventarse otra idea de unidad del libro. No es que no lo hubiera, la hay de una manera rara y peculiar, pero se atreve, como se atrevió Cervantes, como Borges mismo, se atrevió también con una libertad enorme a formar libros que podríamos llamar misceláneos. ¿Qué me dirían sobre esto cada uno ya para cerrar? Mira, yo hasta traigo mi acordeón. La palabra mágica. Claro. Este es el libro, probablemente el más experimental, el Sí. más original de todos los muy originales de Monterroso, porque en este libro, para empezar, se juega hasta con la tipografía. Sí. En esta edición original, Vicente Rojo le puso papel distinto, tipo distinto, colores distintos a cada uno de los textos que lo componen. O sea, es un libro hecho, es realmente como una colcha de pobre, pues está hecho de muchísimos, bueno, y además cada uno de los textos tiene una intención distinta. Hay cuentos que parecen traducidos del inglés, hay traducciones de textos escritos por clásicos de la lengua inglesa que Tito pone dentro del libro como si fueran haciéndolos obra propia. Hay ensayos que son ensayos canónicos, hay textos indefinibles, cabe absolutamente todo y cabe bien. ¿Cómo lo hizo? Pues se llama la palabra mágica, era mago, ¿no? De alguna manera. Era un mago. No es el único, pero este libro es realmente una joya en esta primera edición, porque todo en él, insisto, la tipografía, él hacía hasta las cuartas de forros de los libros, pues, todo en él es obra de Monterroso. Hay dibujos de él en este libro. Sí. Era un gran dibujante, pero era un dibujante muy original. Sí. Pues bueno, sí, era uno de los grandes exploradores, y qué bien que lo juntas con Borges. Es de estos escritores que son como metaescritores, metaliterarios, que van más allá nada más de hacer unos cuentitos. Está revolucionando la manera misma de concebir el libro. Y ahorita que dijiste buscadores, Álvaro, recuerdo aquel libro genial de su genealogía de Tito, Los Buscadores de Oro. Y tiene una frase que es una maravilla que dice, todos descendemos por línea directa de Darwin. Entonces te quedas así y dices, pero ¿qué quiso decir? No sé, pero es genial. Oiga, pues con esa anécdota una vez más que nos muestra en toda su amplitud ese talante satírico, irreverente, lúdico de este clásico de la lengua,
pues les quiero agradecer a los dos, Álvaro, Carlos, de verdad su entusiasmo, su pasión, su amor por la vida y la obra de este gran escritor que fue Monterroso. De verdad, muchas gracias por esta charla que nos ha llenado de entusiasmo, y espero que también redunde en una invitación para que aquellos que han escuchado solamente el famoso microrrelato abandonen la comodidad de poder de decir que conocen a Monterroso solo por esa novela y se lancen a leer la obra de este, insisto, gran autor de nuestra lengua. Gracias, pues, y hasta muy pronto. Gracias a ti. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a ustedes. Gobierno de México.